Educación humanista. Es un término que seguro hemos escuchado por todos lados, ¿verdad? En folletos de escuelas, en discursos, pero, a ver, ¿qué significa realmente? Bueno, en este análisis vamos a desmenuzar qué hay detrás de esta frase tan popular. Y aquí es donde nos topamos con el problema central. Como lo señala la investigación, parece que hay una brecha enorme entre el eslogan, lo que se dice, y lo que de verdad pasa en las aulas. Así que vamos a hacer esto. Primero entendamos cuál es el ideal y después veamos por qué en la práctica la cosa no termina de cuajar. Muy bien. Para entender esa brecha, primero tenemos que dejar bien claro de qué hablamos cuando hablamos del ideal humanista. Y todo comienza con un verbo clave. Ojo, humanizar va mucho más allá de simplemente enseñar materias. Es, en el fondo, un proceso de autoconstrucción. ¿Qué significa esto? Pues se trata de ayudar a cada persona a desarrollar todo su potencial para que sea libre, creativa, crítica y que al final pueda buscar su propia felicidad. Entonces, si humanizar es el verbo, la educación humanista es el sistema que permite que eso pase. Su objetivo no es, para nada, llenar cabezas con datos. Se trata de formar individuos completos, conscientes, libres, que sean capaces de transformarse a sí mismos y también a su entorno. Y claro, para que un modelo así funcione, se necesita un tipo de docente muy particular. No es alguien que solo transmite información, sino más bien un facilitador, una persona empática, auténtica, que deja de lado el autoritarismo y que con su ejemplo fomenta la cooperación y el pensamiento crítico. Ahora, aquí viene lo realmente interesante. ¿Cómo se lleva a la práctica una idea tan grande? Bueno, la teoría nos propone 5 dimensiones clave que, si se trabajan juntas, logran formar a una persona de una manera verdaderamente integral. Y aquí las tenemos. Son 5. Sensibilidad, ciudadanía y ética, habilidades intelectuales, afectividad y, por último, la formación del cuerpo. Vamos a ver rapidísimo de qué se trata cada una. Empecemos con la primera, que es quizás la base de todo lo demás, la sensibilidad. Y no se trata solo de ser sensible en el sentido común de la palabra. Es mucho más, es la capacidad de usar la imaginación, de conectar con el arte, con la música, y algo que es crucial, desarrollar la empatía, esa habilidad de ponernos en el lugar de los demás. Se trata de entender que la emoción y la razón no son enemigas, sino que se necesitan. Pasemos a la segunda dimensión, que se enfoca en cómo nos formamos para ser parte de una comunidad. Esto va mucho, pero mucho más allá de la típica clase de cívica. De lo que se trata es de cultivar la autonomía, o sea, la capacidad de pensar por cuenta propia, de elegir nuestros valores y, súper importante, de hacernos responsables de nuestras acciones. La tercera dimensión seguro nos suena un poco más familiar, pero tiene un giro, un matiz muy importante. Porque aquí, intelectual no es sinónimo de memorizar fechas o fórmulas, para nada. Es la habilidad de analizar, de debatir, de investigar. Y ojo con este concepto que es clave, la imaginación narrativa, que es esa capacidad de entender el mundo desde la perspectiva de otra persona. Ahora, la cuarta dimensión, la afectividad. Esta se mete de lleno con nuestro mundo interior y en cómo nos relacionamos con los demás. La afectividad es, en esencia, pura inteligencia emocional. Hablamos de construir una autoestima fuerte, de aprender a colaborar y de desarrollar esa capacidad de quererse a uno mismo y a los demás. Básicamente, es la base del bienestar personal y social. Y llegamos a la quinta y última dimensión, una que la verdad muy a menudo se deja de lado. Y es que esto es mucho más que la clase de educación física. Se trata de entender que el cuerpo no es un simple taxi para el cerebro. Es una herramienta para aprender, para comunicar, para sentir. Se trata de integrar todo lo que percibimos con nuestros sentidos en el proceso de conocer el mundo. Ok, hasta aquí la teoría. La verdad suena increíble, ¿no? Un modelo educativo súper completo, súper equilibrado. Pero, ¿qué pasa cuando lo chocamos contra la realidad de las escuelas? Pues un estudio se dedicó a preguntarle a los docentes para averiguarlo, y bueno, los resultados, digamos que son bastante reveladores. Fíjense en esta primera desconexión tan grande. Por un lado, una gran mayoría de los docentes, el 86%, cree que este modelo es importante. Pero al mismo tiempo, un abrumador 82% reconoce que en sus escuelas solo se aplica a medias, parcialmente. Y uno se pregunta, ¿por qué solo se aplica parcialmente? Bueno, aquí está la razón principal. El 41% de los docentes dice que la presión de la escuela, la presión institucional, está enfocada casi exclusivamente en una cosa, las habilidades intelectuales. Las otras 4 dimensiones quedan en segundo plano.
Y el problema se hace todavía más grande cuando vemos cómo se implementa. Esta tabla lo deja clarísimo. Cada dimensión está como encerrada en su propia materia. La sensibilidad es para la clase de arte, el cuerpo para educación física, la afectividad para tutoría. O sea, se rompe por completo esa idea de una formación integral y conectada. Entonces, todo esto nos lleva al meollo del asunto, al punto crucial de este análisis. Aquí podemos ver el contraste perfecto. Por un lado, el objetivo es una educación integral, pero la realidad es una implementación fragmentada. Se busca formar personas completas, pero la presión se centra solo en lo académico. Se supone que estas dimensiones deberían cruzar todas las materias, pero terminan cada una encerrado en su cajita. Y esto nos deja con la pregunta del millón. El problema no es si la educación humanista es una buena idea. Los datos nos dicen que la mayoría de los docentes cree que sí. La verdadera pregunta es, ¿cómo pasamos de tenerla escrita en la misión de la escuela a vivirla en el día a día de cada aula? Es una pregunta que sin duda da para reflexionar.